buen día República Oriental del Uruguay, buen día, ¿eh? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos como mundo? ¿Dónde estamos? Rusia, que amagaba con movimientos militares y invadir Ucrania, no Ucrania directamente, sino las provincias de Donetsk y Lugansk. Son dos provincias muy ricas en minerales, industriales, población rusa, hablan en ruso, etnias rusas. Bueno, ahí hay toda una consecuencia desde la época de la Guerra Fría y desde la época de la Unión Soviética, porque eran todos países, inclusive Ucrania, que estaban integrados a esa Unión Soviética. Y ahora parece que hay una especie de plan de reflotar ese plan, ese sueño ruso, que fue un sueño zarista, luego pasó a ser un sueño soviético. Ayer escuché una interesantísima nota que dio Gorbachev, inclusive arrepentido por no haber recuperado esa Unión Soviética que se pretendía fuera de un perfil al estilo de los Estados Unidos, una especie de Estado federal donde cada Estado resolviera su forma de ser, digamos, su estructura y su sistema político, pero propendiendo a los valores democráticos, es decir, a la libertad de prensa, hablaba él, la libertad de opinión, separación de poderes, partidos políticos, libertad de partidos, propiedad privada. Todo eso planteaba Gorbachev y no lo pudo sostener y tuvo que redactar esa perestroika. Hoy estamos con una Rusia distinta, parece más desde un perfil hacia el zarismo, estilo Alexander, porque este hombre tiene devoción por esos ares, hizo un reduccionismo histórico en su país, inclusive son tan héroes eh, el zar Alexander como Nicolás y a su vez también Lenin, parece que es todo lo mismo, pero en definitiva hay un afán imperial, pero básicamente detrás de todo esto hay intereses también económicos. Segunda potencia mundial a nivel militar, bueno, plantea ahí una jugada de ajedrez en el mundo, complica las relaciones con Europa, con Estados Unidos, es decir, con la OTAN, y hoy por hoy parece que se trancó el tema del Nord Stream 2, que es un gasoducto específico que iba a ir hacia Alemania. Europa necesita el 40% de ese gas natural que le brinda Rusia y parece que no es sustituible por el gas que le lleva Estados Unidos o le va a llevar Estados Unidos. Y hay complicaciones para que otros países puedan hacerlo. Europa, Consejo de Seguridad. ¿Por qué te comento todo esto? Porque el mundo cambió otra vez. Era pandemia, es pandemia todavía, pandemia y ahora se agrega esto. Está con nosotros el economista Jorge Caumont para analizar la situación de la economía mundial desde estos temas, desde este contexto, porque el mundo es uno solo y nos está afectando. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo está? Gracias por venir y estar con nosotros. Ay, bien, Ahora muchas sí. gracias. Sí, yo lo que he estado viendo es que dos cosas están sacudiendo al mundo en este momento y están lanzando o provocando efectos que nos van a alcanzar a la economía uruguaya. Es decir, uno es lo que la Reserva Federal va a hacer con las tasas de interés, como ya lo mencionamos en alguna oportunidad, dado que la tasa de inflación en Estados Unidos es sumamente alta, se acerca a la nuestra, Se aunque acerca la parezca nuestra. mentira. Increíble, ¿no? Ese fue un efecto que la pandemia trajo, ¿no? Sí, ya lo mencionábamos que Sí, las sí. razones por las cuales se salta, razones monetarias, razones de otra Sí, naturaleza. claro, sí, sí. Entonces, cuando hay una inflación que pasa a ser el objetivo macroeconómico o el desequilibrio macroeconómico a solucionar, las tasas de interés, el mercado anticipa que van a subir en Estados Unidos, pero como la de Estados Unidos, ya lo dije 20 veces, es la tasa más importante del mundo. Sí. Cuando eso va a ocurrir, el mercado anticipa, perdón, cuando eso ocurre, es decir, que la inflación es alta, el mercado anticipa que la tasa de interés va a subir. Al principio, los que dirigen a la Reserva Federal no se dan por aludidos, en el sentido de que hablan difícil y no dejan entrever
que la tasa va a subir, pero llega un momento que es tan alta la inflación Claro. que hasta anuncian que puede haber 3 subas de tasa en el año, el mercado aguarda 4. Eso ya de por sí genera problemas en el mundo financiero. Ujú. Y en el mundo financiero estamos hablando de acciones, títulos, estamos hablando de tipo de cambio, porque tan pronto eso ocurre, se provocan, debido a diferenciales de tasas de interés, movimientos entre países, entre monedas, digamos, por ejemplo, si Estados Unidos va a subir la tasa de interés, Europa, el euro pierde valor frente al dólar, porque el euro, porque Europa, el Banco Central Europeo, no avisó o no anticipó o no dijo nada sobre las tasas de interés. Entonces se generan desajustes entre tasas y hay movimientos de capitales de Estados Unidos, de Europa, por ejemplo, van a comprar dólares con euros, entonces el euro declina. Claro. En Uruguay subió la tasa de interés más que lo que se anticipa que va a subir en Estados Unidos y eso atrae moneda local. O sea, Es la hace decir, apetecible para inversores en la moneda, en la divisa. entonces hay, digamos, reconversión. Yo me paso de dólares a pesos Claro, o el que sea, ¿verdad? Y claro. eso deprime al tipo de cambio, que es la principal arma, digamos, para los exportadores e incluso para los importadores. Claro. Porque un tipo de cambio que está más bajo que hace 5 meses, con una inflación que ha sido relativamente alta y con ajustes salariales que se han producido en el mes de enero y anteriormente, entonces la competitividad comienza a declinar, ¿verdad? Ujú. Así que el efecto de la tasa de interés en Estados Unidos, dada lo que hacen otros países, genera esos movimientos que deprecian al dólar en los países con tasas más altas, porque la suben más, como Uruguay, y aprecia el dólar en los países con tasas relativamente más bajas. Claro. Así que ese es un efecto importante. Y obviamente cuando afecta, que todavía no se siente en Uruguay porque los precios internacionales son altos, pero también van a caer. ¿Por Ujú. qué van a caer? Y bueno, porque si el dólar se aprecia ante la suba de tasa de interés, lo más probable es que suman. Pero a todo eso se suma lo que ya eso ya lo habíamos visto, lo que Sí. tú dijiste, ¿no? Que malgré, ¿no? A pesar de eso, Ujú. tenemos también, o además de eso, Ujú. ¿no? Tenemos que el problema de Ucrania. Sí, Y el problema de Ucrania y de Rusia es un problema que afecta significativamente a la provisión de insumos claro, energéticos, sí, gas, claro. petróleo, etc. Entonces lo que vemos es que ese efecto, ese problema, Mm. ese deseo de que Ucrania no sea miembro o no se arrime a la OTAN, eso está generando subas importantísimas o significativas en todos los commodities, a pesar del tema del dólar, ¿no? Claro, claro. Agregándose a eso. Entonces lo que vemos es que el precio del petróleo está en Ya el subió. Brent, está cerca de 100, Mm. el WTI y el WTI, que es el West Texas Intermediate, está un Sí. poquitito más abajo, Un tres pero por ciento también subió. Ujú. arriba de los 90. O Claro. sea que estamos, pero no solamente ese insumo, también ya venían otros insumos subiendo Mm. y siguen el aluminio, el cobre, todo eso Claro. está subiendo. Y eso obviamente nos afecta porque afecta a los insumos que compramos. Así que muchos han dicho que esto no, hace unas semanas, que esto no iba a terminar mal, pero ya está terminando mal. Ya está empezando a estar mal y puede estar peor. Sí. Entonces, puede estar peor por eso también, ¿no? Porque además la conflagración que puede haber, o Ujú. digamos ese
ánimo de Rusia de estar apoyando a los separatistas de la frontera este, de las dos provincias, o no sé cómo se llama, si son Sí, son provincias dos o provincias estados. que son industriales, además, son ricas Sí, también en petróleo y carbón, sí, ya, eso, ya declaradas países independientes, ¿no? Es decir, fue una sí, sí, presión de sí. la Duma, sería la Cámara de Diputados, que presiona a su vez a Putin, y bueno, pero es una declaración unilateral, eso Sí, también. Putin lo que ha dicho es, no te acerques a OTAN y yo te doy libertad, ¿no? Pero por Sí, es otro más que eso lado, todavía, ¿eh? Es más que ¿eh? eso, no te acerques a OTAN porque ustedes son nuestros parientes, son rusos, Sí, sí, pertenecen sí, a Rusia. Y esa población en verdad se siente así. Es un problema que hace mucho tiempo que está ahí, ¿eh? Está instalado hace mucho sí, tiempo, hay separatistas hace tiempo, la gente habla en ruso, se sienten rusos. Hay un problema complejo ahí, sí, de pueblos. Pero evidentemente hay temas formales a nivel internacional que van a afectar muchísimo, ya están afectando. Por ejemplo, esta declaración unilateral de un miembro bueno, de la seguridad, ¿no? de la ONU, del Consejo de Seguridad, como es Rusia, que diga que son de estados independientes y el resto no los reconozca, ¿cómo queda esa situación? Y bueno, hay sí, sí, sí. movimiento de ejércitos. Ahora, hoy me enteré que Ucrania plantea un estado de excepción. Valga la No, redundancia, a excepción de Donetsk y Lugansk. Sí, ya los reconoce como estados independientes entonces. Pero el resto del territorio de Ucrania en un estado de excepción. Sanciones para las empresas rusas de parte de los Estados Unidos y la OTAN. Y las empresas rusas son estatales en su mayoría. Si bien son capitalistas, es KGB vinculados a esas empresas, porque es todo un movimiento bastante mafioso, el de la economía rusa, que concentra los capitales en esas empresas y a su vez en la empresa armamentística, bueno, tienen sanciones tales como tienen prohibidas las exportaciones directas e indirectas de servicios, de bienes y de tecnología. Eso también seguramente afectará una parte del comercio internacional. Y otro tema que le quería plantear es, ahora la clase política de Europa y Estados Unidos, Europa, Consejo de Seguridad. Una clase política detenida en este tema, la economía pasa a estar en un segundo plano, o medidas económicas que se van tomando, que es normal, pasan a un segundo plano, porque ahora está la clase política concentrada, asustada, preocupada por una escalada bélica que podría tomar mayor dimensión. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos, ¿no? Vemos permanentes reuniones, ¿no? En la Casa Blanca por este tema. Eso no sé cómo usted lo ve también, porque plena pandemia, proceso inflacionario como no tuvieron los países desarrollados, déficit fiscal también que se dio en esta pandemia, un mercado que va saliendo a poco y viene esto ahora, ¿no? Y como usted dice, además con las medidas macroeconómicas financieras de los Estados Unidos. sí, la parte económica, digamos, la conducción económica sigue en los mismos términos que antes. Probable la política monetaria más restrictiva, la política fiscal también más restrictiva. O sea, eso es igual. Ahora se Claro, le agrega este factor, es decir, la situación macroeconómica de un país depende no solamente de lo que pasa internamente, sino internamente desde el punto de vista con cómo se conduce la sí, macroeconomía, sí, sino sí, también depende de factores políticos. por Y eso, bueno, los factores políticos lo que van a provocar durante una eventual, no quiero hablar de conflagración o que se agrave todo esto, lo que va a ocurrir es que tal vez se deba aumentar en lugar de restringir la política fiscal, claro, porque la parte, digamos, de la defensa va a requerir fondos claro. y la política monetaria tratará de ser relativamente más estricta para compensar eso. Mm. Entonces, ¿eso cómo llega al mundo? Y bueno, tasas de interés más altas, Y hay aún de un, la... un fenómeno, Jorge, un efecto porque va a ser muy grande, que es, por ejemplo, la guerra económica respecto a los recursos naturales. ¿Qué pasa si Europa se queda sin el gas natural que consumen el 40% y Bueno, en invierno, saliendo del invierno? sí, bueno, por eso es que está subiendo el petróleo. Claro, claro. Y lo han dicho algunos, creo que fue el canciller alemán, que bueno, que no le importaba. Es decir, lo que Ah, él sí, quería, claro. lo que Las valentonadas son Europa típicas quería era, si había que
que frenar la importación o la compra de gas, bueno, se iba a hacer, pero lo más importante era la parte política, que se debe arreglar. Es decir, si Rusia sigue pretendiendo influir sobre los estados de Ucrania, ¿no? Es decir, anexarlos y incorporarlos a... Bueno, entonces, y tratando de bloquear lo que pasa con el resto en su acercamiento a la OTAN, bueno, está, tomaremos medidas y si no se puede importar, no se va a importar más gas, ¿no? Es una valentonada, pero eso significa que tenés que tener bienes sustitutivos y por lo tanto el sustitutivo es el petróleo y el precio del petróleo Sí, que ha subido significativamente en los últimos 2 meses o mes y medio y va a seguir subiendo entonces. Y sí, nosotros vamos a tener que incorporarlo de una vez, digamos, incorporarlo a las tarifas públicas, porque no se claro, claro, puede, claro. y eso desenvuelve, digamos, presiones inflacionarias o presiones alcistas sobre otros precios que se manifiestan después en el índice de precio del consumo. Qué lindo argumento oportunista para la izquierda organizada, ¿no? Si viene ahora un aumento, van a salir Bueno, a pero poner yo el creo grito en que el cielo, sí, pero porque de yo cara creo al que referéndum no es nada sí, conveniente. pero yo creo que la gente no es tonta, ¿no? Salió Sí, algo, no sé si fue en El País ayer o hoy, capaz, yo ya leo, sobre lo que ha pasado con el precio del petróleo y los combustibles sí, ya subió, sí, sí, ya subió. hace varios años, una Ah, gráfica, y una se ve gráfica. que esta vez no es la que subió más, ¿no? Hubo La más otros dramática. momentos Ujú, ujú. y otros momentos en donde el precio del petróleo, de los combustibles, subieron bastante Sí, en sí, términos reales, más que lo que están hoy. claro. El tema es, nosotros tenemos que considerar que nadie lo tiene en cuenta, que durante mucho tiempo el precio de los combustibles pre-pandemia y pre-elección no se subieron. Es decir, se Claro, mantuvieron, sí, se mantuvieron sin ajustes. sí. Entonces, cuando comienza la nueva administración, el ajuste coincide con aumento de precio y tiene que ser mayor al que naturalmente debería haber habido, ¿no? Claro. Pero bueno, esas son prácticas, Son son chicanas picardías. políticas, ¿no? Son no, picardías son políticas. picardías Sí. de los gobiernos que el último año de gobierno sea el anterior, o sea el anterior, o sea el anterior, o sea el anterior, el anterior del anterior del Yo no anterior, sé si no, ahora es pero posible, se lo voy a preguntar mañana al doctor Rodrigo Goñi, que va a estar con nosotros, si ahora es posible con la regla fiscal. No sé si esa chicana es posible o esa si es picardía. posible con la fiscal que... Y que haya que la regla fiscal termine que haya sinceramiento con los precios. Es decir, si hay que hacer el ajuste, Ah, sí, que se sí, haga. sí, Porque sí, si, sí. diría mi hermano, tendría que ser un delito eso. Tendría que ser Sí, tipificado como una maniobra delictuosa. pero Porque más que este, a Rodrigo Goñi, habría que preguntárselo al Consejo Asesor al Consejo Asesor. de, Sí. de fiscal, ¿no? Uno que es honorario y después al Consejo no sé cuánto, que también de expertos en la parte fiscal. Habría que preguntárselo Ah, a bueno. ellos, Y sí, vamos a ¿no? averiguarlo. Claro, claro. Sí, sí. Si se tiene en cuenta para la Rodrigo Goñi de pronto fijación, nos puede adelantar algo en calidad de si se abogado. puede, si se puede, porque se ha fijado con una regla fiscal, Que es un ¿no? comportamiento fiscal, ¿no? Una regla Sí. fiscal. Es decir, no Y por gastar lo más de lo tanto, previsto como gasto público. y eso lo ha hecho un grupo de economistas y eso, Sí. y yo no sé, tal vez lo tomaron en cuenta todo esto, de Rusia, Ucrania, suba de tasa de interés, en fin. No, pero Porque no, no, eso, no específicamente este tema, quizá, no sé, ¿por qué no? Pero digo, avatares de estas características se pueden dar en el mundo, ¿no? Distintos movimientos políticos. Este tema, yo creo que cualquier son persona factores avisada en exógenos. política
lo tenía que tener como algo previsible de alguna manera. Esto se venía. Cuando uno se mete en el tema, este tema de Claro, Ucrania y estas revueltas hace más de 8 años que está. Y está el acuerdo de Minsk, que fue roto ahora con esta sí, decisión Minsk, sí. unilateral. Bueno, ese acuerdo fue roto y eso es lo que pone, digamos, en el territorio diplomático, protocolar, a Europa y Estados Unidos con el discurso repetitivo de es una violación a la soberanía de Ucrania. Bien, pero el hecho es, dicen analistas, que Rusia salió ganando hasta ahora y parece que se pacificó la situación con este tipo de medidas. Porque si no, son fronteras conflictivas permanentemente, hay escaramuzas permanentemente, no, están difusas, y entonces parece que Rusia le va ganando cacho a Ucrania, ¿no? Crimea, ahora le gana Donetsk y Lugansk, le va ganando pedazos grandes, ¿no? Le va achicando a Ucrania territorialmente. Y están los países en derredor que tienen temor, porque esto puede tener consecuencias también en la región, ¿no? Sin Países duda, sin limítrofes, duda. claro. Pero Ucrania está a un paso, digamos, del corazón de Europa. O sea, Claro. no es solamente Turquía y Rumania y no sé qué, es No, está al Ucrania, norte. Bielorrusia, están ahí, son Sí, la sí, o sea, frontera. Sí. en Y fin, bueno, pero y bueno. bueno, Jorge, eh, ¿y cómo está viendo acá el movimiento del dólar? El otro día habló la ministra. ¿Sigue así o va a tender a la baja por eso que usted dice acá o no? Eh, lo que estoy viendo yo, ¿no? Es que cada vez más gente, empresas, instituciones, están atraídas por eh, ahorrar no tanto en dólares, sino en pesos. ¿Ah? Ujú. Entonces, ¿qué significa eso? Y bueno, ¿o por qué ahí está eso? Hay varias razones. Hay razones, digamos, estructurales que las AFAP, por ejemplo, que pueden invertir más en pesos que en dólares, Ah, ¿verdad? claro. Este, pero también está la gente y empresas y demás, que lo que ven es que las tasas de interés son relativamente más remuneratorias, que Remuneratorias en remuneran más pesos. estando en Ujú. pesos que en dólares. Por lo Ah, tanto, hay un flujo, me desprendo del dólar, voy al a peso comprar y con los dólares invierto. los pesos y eso significa una baja en el tipo de cambio. Si uno El mira lo Banco que ha Central además pasado, propendía a eso, ¿no? Habían dicho, el Banco sí, Central propendía a la cultura en pesos, ¿no? La cultura económica en pesos. claro, pero eso obviamente castiga cada vez más al tipo de cambio. Mm, Entonces, a los exportadores y mismo a los mm. importadores, Y a los ¿no? Porque importadores hace también. más baratas las importaciones. Contribuye, eso sí, a la reducción del ritmo inflacionario, sin duda. Ah, Pero miremos para atrás con el dólar lo que ha pasado, ¿no? Si nosotros miramos desde el 2011 hasta hoy, digamos, el dólar y el IPC subieron más o menos igual, tal mm, vez un poquito más el IPC. Si miramos, un poquitito, pero no mucho, sí, ¿no? sí, 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 O sí. sea que desde el 2011 hasta hoy no ha habido apartamientos. Lo que pasa que se consolidó un apartamiento que se hizo entre el 2005, 2006, 2007 y 2011. Ahí fue donde el dólar cayó. Recordemos que cayó de 28,60 a 24 y de 24 a 17. Sí, 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 ¿Tá? Yo sí, recuerdo que recuerdo. había un ministro de Agricultura que dijo, si el dólar cae por debajo de 24, después de haber caído debajo, me voy del ministerio, Mm. dijo un ministro ¿Y de se fue? Agricultura. ¿Eh? ¿Y se fue? Sí, fue presidente de la República después. Ah, claro. Sí, ese dólar estuvo muy abajo, ¿no? Muy abajo. Ahí se produjo la gran Sí, baja del dólar respecto al índice de precios del consumo y sobre todo respecto a los salarios, que fueron años en donde los salarios subieron mucho, después siguieron subiendo, pero mucho en ese tiempo, porque
la situación macroeconómica debido a los precios internacionales Mm, mejoraron significativamente. sí, claro, claro, claro. Y los commodities que favorecen a Uruguay siempre subiendo, ¿no? Ahora están Sí, otra vez sí. en un precio alto. La soja, por Y ejemplo. siempre la tasa de interés fue importante, la de Estados Unidos, porque en el 2008 fue la crisis bancaria, yo no sé si se recuerda, ¿no? Sí, claro, Donde claro. la tesorería salió a financiar a algunos bancos grandes, ¿verdad? Ujú. Ahí todo el mundo dijo, a los bancos no los dejan caer, Ah, sí, ¿no? recuerdo. Sí, sí. Y Los bueno, y bancos nunca caen. efectivamente, si hubieran dejado caer esos bancos, habría habido un problema mucho mayor en la Mayor. economía. Claro. Les voy a dar un Son, dato. sí, Lo que hizo la tesorería fue prestarle a los bancos para que la corrida bancaria no los afectara en aquella claro, época. Es claro. decir, hubo una corrida. Entonces, los Ujú. bancos tenían cierta liquidez con la cual entregaban esa liquidez a, Seguro. como se llama, los que se querían retirar su depósito, querían Claro, retirar su depósito. claro. Ahora llegó un momento que la liquidez desapareció. Mm, Este, y entonces los bancos empezaron, antes de que desapareciera, a prestar a las empresas a las cuales le habían prestado. Pero las empresas a las cuales se les habían prestado dice, bueno, llévate el stock de tal cosa, llévate el otro, que es lo que claro. financia. Sí, claro. ¿No? Empezó el Entonces, trueque. ¿por qué? Porque la base monetaria es multiplicada por los bancos. Un banco, por ejemplo, recibe un depósito de 100 y lo presta, ¿verdad? Claro, claro. Y esos 100 es base monetaria, son Sí, billetes y monedas, sí. ¿verdad? Ahora la cantidad de dinero aumentó a 200 porque lo prestó los billetes más el Es como crédito. un capital inicial Ahora, monetario que después esa invierte en empresa que préstamo. recibió los billetes lo deposita en otro que lo presta. La Sí, base queda chica y la cantidad de préstamos enorme. ¿Ah? claro. Entonces, cuando empiezan a retirarlo, todo el mundo va a buscar los billetes, pero los billetes no están. No sé No si me están. explico. Sí, No sí, porque como. haya problemas, digamos, de estafas, no, es porque No, es el funcionamiento bancario. claro. Entonces, la tesorería lo que hizo fue prestó con la garantía de acciones. Y en el caso de un banco, prestó con las acciones a 97 centavos Mm. y las revendió 4 o 5 años después a 3,97. O Uf, sea, $3 más. Quiere buen decir negocio. que ganó o no ganó la tesorería. Y Claro. ganó la conducción económica, que logró que no fuera peor ¿cómo es? La crisis, Sí, sí. y además ganó, La digamos, tesorería, claro. La entonces, reserva es bueno, grande, ¿no? La reserva de dinero en Estados Unidos es muy grande. sí, es la moneda que puede emitir el Claro. Banco Central, porque Por eso puede es la moneda emitir. del mundo. Sí, sí. Sí, es que, Pero bueno, ¿cuánto, por más que emita, cuánto no llega al 25% de lo que tiene de reserva? las reservas del banco no es solo la del Banco Central, No, 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 en dinero, las digo. reservas digamos, es la capacidad que tiene el Banco Central de emitir su propia moneda, que es la Exacto, moneda del mundo. Pero exacto. reservas no tiene, es decir, Claro, el banco... es la capacidad de emitir moneda, por eso. Y Sí, la sí, emisión sí. monetaria, por lo que yo vi, no supera un 25% de la capacidad de emisión. Por eso es importante la No tasa de como interés de países los... como los que pasa acá, que emiten por encima, como Argentina. Sí, Entonces sí. es una ficción eso. Puede tener algo de reservas, de oro y eso, Sí, sí, pero sí, alguna cosa ahí. en Parece otra que fuera época sí. la casa de la En ot- tía donde vamos a rebuscar un poco a ver si hay joya y eso, y sí, pero así lo que se pasa presta. que, lo que, pasa que antes el patrón oro tenía que tener la reserva porque era tipo cambio fijo en Sí, definitiva, sí, es ¿no? cierto. Y ahora, desde hace, desde cuando abandona el patrón oro, ahora Se no lo abandona el patrón preciso, oro, sí, sí, pasa a ser hace ya bastante tiempo. Sí, a flotar, por lo tanto, sí, sí. El nuevo orden la plata. económico que se habló del nuevo orden económico. Bueno, Exactamente. Jorge, un gusto como siempre hablar con usted. El tema está incertidumbre por todos lados, ¿no? La pandemia que continúa, ahora este Sí. conflicto Eso afecta a la en inversión, Europa. ¿verdad? A la Claro, inversión real, ¿no? claro, Es sin decir, duda. vos no sabés, por ejemplo, si viene un gran inversor a Uruguay a invertir para exportar, ¿no? Porque el Sí, mercado doméstico es muy chico.
Sí, ¿no? claro. Cuando vos querés inversiones buenas es para exportar y Sí. tenés un tipo de cambio que va para abajo, ¿no? Y salarios que tienden a subir ahora, Mm. eso te hace esperar, vamos a esperar un poquito, Vamos a esperar ¿no? un poco. No están, y lo mismo si se invierte ¿cómo es? Para el mercado doméstico. El mercado doméstico es muy chico Es muy y si el chico. tipo de cambio tiende a caer o sigue cayendo y los salarios tienden a subir, los precios tienden a subir, en definitiva lo que ocurre es que esperás porque te puede matar en la competencia exterior. Sí, toda esa conjunción de factores negativos, ¿no? El mercado Eh, exterior que no está tranquilo, está con este componente de incertidumbre. Día a día hay cambios. Bueno, se cortaron vuelos turísticos ya a Europa, se cortan vuelos para esa zona también. O sea, hay empresas de aviación, empresas turísticas que ya se ven resentidas, por ejemplo. sí, sí, Y como sí. usted dice, ¿no? Y claro, inversores que si vienen acá es para colocar exportación. Y a su vez eso, ¿no? La suba de los salarios se va a ir dando. La hostilidad sindical también. Ese es otro tema que nadie toca. Sí, sí, El sí, comportamiento sindical, que hace inestable la actividad productiva en el país. sí, Jorge, claro. muchísimas gracias una vez más. Y bueno, Bueno, vamos a ir monitoreando a ver cómo sigue el mundo. sí, Si es está que podemos bien. seguir hablando. Si no explota todo, si no revienta. Jorge, muchas gracias. Que tenga buena Bueno, jornada. que pases bien, que pasen bien todos. El economista Jorge Caumón conversando con nosotros, bueno, respecto a esta coyuntura que se da mundial y que afecta muchísimo la economía. No te quepa duda que está afectando la economía mundial. Es un ingrediente más negativo en este contexto de pandemia. Vamos a una pausa y venimos con una editorial respecto a lo que significa la LUC y lo que significó el debate del día de ayer entre el general Manini Ríos y el senador Óscar Andrade. Quédate ahí.